No tengo conflictos de interés en relación a los productos y tecnologías que se mencionan en esta presentación. Si hacemos un poquito de historia en esta área, que siempre es interesante para poder evaluar los avances actuales, conocemos que los indígenas del norte de Chile y del sur del Perú utilizaban alrededor del año 1500 estas tablillas ceremoniales de piedra donde quemaban ciertos compuestos vegetales y esos humos los aspiraban con esta caña con fines místico-ceremoniales. Durante el siglo XVIII y XIX fue muy utilizada esta jarra metálica del Dr. Match, donde se ponían compuestos vegetales a los cuales se le echaba agua hirviendo y el paciente podía inhalar los vapores que salían de esta jarra a través de ciertas boquillas. En el jarro de Alejandría, de fines del siglo XIX, el principio es el mismo. Se echaban vegetales acá y con agua caliente el paciente podía inhalar a través de esa boquilla. Aquí a la jarra le falta la tapa. En la Feria de París de 1858, este señor Sales Guiron ganó un premio por este invento que se consideró muy avanzado para su época, el cual consistía en esto que tenía un principio de compresión a través de este como bombín. El medicamento se ponía en este vasito y el paciente recibía a través de esta sección un spray que iba hacia su rostro, lo cual se consideró revolucionario. Nadie se preocupaba en ese tiempo, eso sí, del tamaño de las partículas ni del depósito pulmonar. Avanzando en el tiempo, ya hacia épocas más modernas, nos encontramos que alrededor del año 40 apareció en el mercado este dispositivo que entregaba adrenalina. El primer inhalador es del año 56 y responde a una pregunta que hizo Susi, de 13 años, que tenía asma. Cuando le daban sus crisis asmáticas tenía que nebulizarse, entonces le dijo a su papá: papá, ¿por qué no puedo inhalar mi medicamento de algo similar a una laca? Y el señor Mason, papá de Susi, que era presidente de Riker Lab, que después llegó a ser eh, 3M, en menos de 2 años ya habían desarrollado un inhalador que lanzaron al mercado con adrenalina, que en ese tiempo se creía era beneficioso para el asma. Nótese que la boquilla era larga porque primero se inventaron los presurizados y después las aerocámaras. Entre el año 40 y el 50 observamos estos que son los primeros nebulizadores de vidrio. Este segundo Wright es bastante parecido a los nebulizadores Hudson que ocupamos en la actualidad y se basa en los mismos principios físicos. Un chorro de aire u oxígeno que pasa a través del vaso, donde por un principio Venturi las partículas se enfrentan al chorro de aire colisionando con este. Y el primer inhalador de polvo seco, que funcionaba con cápsulas y fragmentaba el polvo a través de esta hélice, es del año 71 y ocupaba cromogligato sódico, medicamento que ya no se utiliza. En esta línea de tiempo podemos ver desde este primer inhalador presurizado del año 58, el desarrollo entonces de los primeros nebulizadores entre el 40 y el 50, el primer presurizado el 56, los polvos secos aparecen un poco antes del año 70, el turbohaler el año 87, el primer presurizado que cambió los clorofluorocarbonos por hidrofluoroalcanos como propelente para no dañar el ozono aparece el año 94. Es interesante aquí alrededor del año 2000 la aparición de los nebulizadores más modernos que se basan en el principio de Maya o Mesh. Y primero aparecieron los inhaladores presurizados y luego las cámaras. Se dieron cuenta, obviamente, con el pasar de los años, que el depósito orofaringeo era máximo cuando el inhalador se usaba directo a la boca. Pero no solo eso, también este depósito pulmonar al usar aerocámara era más homogéneo y de mejor distribución en las zonas periféricas del pulmón versus usarlo bucal, donde el depósito de medicamentos en las vías aéreas centrales era muy importante. Esta fue la primera aerochamber, nótese que no era transparente. La aerocámara es muy importante y como enfermera para administrar inhaladores presurizados es muy importante escoger la aerocámara correcta con la interfase adecuada.
La cámara Vortex de aluminio no tiene estática, que es una de las cosas que atentan contra la buena aerosol terapia, ¿cierto? Por el depósito del medicamento en las paredes de la aerocámara. El aluminio no tiene estática. La interfaz hacia el paciente es muy importante. Debe entregarnos un buen selle en la zona del puente de la nariz y aquí hacia el mentón, permitiendo que el paciente respire cómodamente. Ojalá sea de un plástico siliconado blando, cómodo para el paciente. La aerocámara no necesariamente ha de tener interfase. Ya después de los 4 o 5 años, cuando el paciente es capaz de utilizar una aerocámara bucal, se pueden utilizar ellas y así nos salvamos de la nariz, que es un filtro para las partículas, por lo tanto va a disminuir el depósito pulmonar. Es importante que las aerocámaras sean fabricadas de un plástico antiestático y tengan válvula para permitir el paso del medicamento hacia el paciente, pero no la recirculación de la respiración hacia la aerocámara, sino que salga hacia el exterior para que el medicamento flote en la nube o pluma dentro de la aerocámara sin ser interferido por la exhalación del paciente. La interfaz entonces siliconada, gentil, pero al mismo tiempo debe permitir una presión suave y enérgica que permita administrar la terapia sin que la aerocámara se despegue del rostro del paciente. Aquí muestro dos modelos que pueden ser más conocidos en nuestro medio. Esta gran amiga Aerochamber cumple con esas características. Es interesante notar que estas dos aerocámaras son de distintos volúmenes, 700 ml, 150 ml. Las aerocámaras Aerochamber en todas sus líneas tienen el mismo volumen, lo que cambia es la interfase al paciente. Esta, con una excelente interfase blanda, siliconada, permite entonces el paso del medicamento hacia el paciente y al salir esta es la válvula expiratoria. En el dorso de la cámara observamos este testigo amarillo, que es una aletita que se mueve con los movimientos respiratorios, entonces uno por eso puede contar las respiraciones. Actualmente se estima que con 5 o 6 respiraciones a volumen corriente el medicamento estaría entregado. Lo ideal es que el paciente no llore. La aerocámara volumática a la derecha puede ser usada por los pacientes que pueden respirar por boca a volumen corriente. Después de los 4 o 5 años eso puede ser perfectamente posible. Su volumen es de 700 ml. Las aerocámaras han de lavarse cada 7-10 días con agua tibia y detergente para los platos o jabón líquido y dejarse secar sin frotar, no almacenar en bolsas plásticas. Se estima que las propiedades antiestáticas de los plásticos con los cuales están fabricadas por fenómenos químicos de degradación debieran cambiarse cada 3 años. En esta línea de tiempo también observamos el devenir de las aerocámaras. Volvemos al inhalador que inventó el papá de Susi y notamos entonces que la boquilla era larga. Ese fue el primer enfoque. Del año 76 es esta aerocámara con forma de pera, de volumen alto, la invención de las aerocámaras colapsables también para usar, para que sea más cómoda para el paciente o ocupar menos volumen en los circuitos de ventilación. Después nos vamos para acá, una aerocámara del todo similar a la volumática, es del año 91. Y ya en la década actual podemos mencionar esta aerocámara de papel, que es desechable por cierto y que ha tenido un resurgir en algunos servicios de urgencia por el COVID, y una aerocámara como la que se menciona arriba, que es la Optic Chamber Diamond, que la vamos a revisar en el paso práctico. Se destaca por ser cómoda para el paciente y sobre todo por su interfase siliconada con un selle suave. Es interesante mencionar también esta aerocámara de la línea de las Aerochamber, que está diseñada para administrar aerosoles en pacientes traqueostomizados. Puede ser un poco incómodo administrar el inhalador con la aerocámara conectada directamente a la cánula de traqueostomía, pero esto es posible. Se recomienda un conector tipo Omniflex extensible que, si bien es cierto aumenta el espacio muerto, permite administrar el inhalador de manera más cómoda, por lo que en estos pacientes lactantes, sobre todo de cuello corto, puede ser más cómodo el conector. Si nosotros comparamos estas columnas, un presurizado directo a la boca, un presurizado con un espaciador, un presurizado con una aerocámara que sea valvulada pero no está hecha de plástico antiestático, una aerocámara que sí sea valvulada y antiestática, un nebulizador de volumen pequeño como puede ser un jet y un polvo seco.
Las fracciones de depósito pulmonar oscilan entre un 10 y un 40% y por supuesto va a ser máxima cuando usamos una aerocámara válvula de plástico antiestático. Nótese que cuando el paciente usa un espaciador, que podrían ser las aerocámaras corrientes, ¿cierto? Sin válvula, el depósito es solamente un poco más de un 10% y acá es de un 40%. El depósito es mínimo cuando el inhalador se utiliza directo a la boca. El depósito máximo bucofaríngeo se produce cuando uno usa un inhalador bucal y también cuando uno usa un polvo seco, pues esto es inherente a la técnica que tiene ese medicamento. Completé la figura con esta barrita de Respimat que tiene una fracción de depósito pulmonar que puede ser incluso superior al 50%. Dentro de los factores generales que influyen en la estabilidad de un aerosol y el grado de depósito que éste tiene en la vía aérea, podemos considerar cuatro aspectos generales, los que tienen que ver con la naturaleza física de la partícula misma y del aerosol donde esa partícula está contenida, las que se refieren al paciente y las que tienen que ver con los equipos. En el primer grupo vamos a analizar el tamaño de la masa. Las partículas más grandes y más pesadas, que tienen más masa, tienen más inercia, tienden a depositarse en regiones proximales de la vía aérea. La higroscopicidad se refiere a la capacidad que tiene la partícula de captar humedad desde su medio ambiente. Hay medicamentos que están diseñados para captar humedad en el viaje en la vía aérea, tal como las partículas de polvo seco, y las soluciones de los aerosoles que tengan gotitas va a depender de la concentración, de la tonicidad que tengan esas partículas para captar o no humedad. El tamaño de la partícula entonces, como dijimos, es muy importante. La inercia es la tendencia que tiene un cuerpo a seguir moviéndose, a menos que una fuerza actúe para detenerlo. Las partículas grandes tienen más inercia. Y en cuanto a la temperatura y humedad del gas, hay una relación entre estas dos características. Gases que están a temperaturas más altas son capaces de captar más humedad. Gases más fríos, más secos. Las propias del paciente en este grupo destaca ciertamente la edad. Sabemos que la tolerancia a la administración de aerosoles puede ser mala en las edades extremas, ¿cierto? Sobre todo en un niño pequeño enfermo y sobre todo si uno lo nebuliza versus si lo inhala con aerocámara. El patrón respiratorio, por supuesto, el depósito va a ser menor si el paciente está enfermo, obstruido y polipneico, generando flujos turbulentos que disminuyen el depósito pulmonar, a diferencia de una situación donde el paciente puede estar sano, colaborando y administrándose su corticoide de mantención. La anatomía de la vía aérea y la mecánica respiratoria también van a ser muy importantes, ¿cierto? Sobre todo por lo que decíamos recién, una mecánica respiratoria inadecuada para el paciente con polipnea, retracción, posiblemente el depósito va a ser menor. Y en cuanto a los equipos, el generador del aerosol, ¿cómo estamos generando el medicamento? ¿Con un nebulizador? ¿Con un presurizado? ¿El paciente está usando un polvo seco o un inhalador de nube suave o Respimat? ¿Qué tipo de medicamento estamos usando? ¿Un medicamento solo, salbutamol, adrenalina? ¿O una mezcla de medicamentos como puede ser Verodual, que es fenoterol más bromuripatropio? Y si el paciente está usando una aerocámara, esta debe ser una, como tal, válvula de plástico antiestático. Si no posee esas características no puede llamarse aerocámara, sino que solo espaciador. Y si estamos usando una interfase o circuito para ventilación mecánica. Los mecanismos de depósito pulmonar de un aerosol son 5, pero vamos a mencionar 3. Esta es la impactación, se refiere a la situación donde la partícula colapsa con las paredes de la vía aérea. Por ejemplo, aquí hay dos partículas, la azul y la roja, que viajan a la misma velocidad por la vía aérea, pero la partícula roja es más grande, es más pesada, tiene más inercia y no es capaz de seguir este cambio de flujo en el bronquio, como sí lo hizo la partícula azul, que va a poder depositarse en regiones más distales de la vía aérea, colapsando con la carina. Las partículas mayores de 5 o 10 micras van a tener mucho de este mecanismo.
Hay un mecanismo menor de depósito de las partículas en la vía aérea que se llama difusión y tiene que ver sobre todo con las partículas que tienen menos de 2 micras, sobre todo con las menos de 0,5. Esto tiene que ver con el movimiento natural que tienen las partículas por el movimiento browniano que éstas poseen y es un mecanismo que en realidad es menor y no nos interesa demasiado. Este es el mecanismo que nosotros tenemos que pensar que hay que favorecer cuando el paciente se inhala. La sedimentación, donde una partícula viaja por la vía aérea y su flujo se hace tan lento que ya permite que la gravedad actúe sobre ella y la partícula se deposita en la vía aérea. Cuando nosotros comparamos la vía aérea de un paciente adulto versus un niño enfermo, y volvemos al ejemplo de las tres partículas que viajan por la vía aérea, la fracción de impactación que puede ocurrir en el adulto versus la que ocurre, por ejemplo, en un niño, acá la impactación va a ser mayor porque la vía aérea es más pequeña, los flujos turbulentos se pueden generar también más fácilmente. Y si el niño es más pequeño aún, lactante por ejemplo, y usted le agrega el edema de la mucosa de la vía aérea, las partículas van a tener incluso más dificultad para llegar a las regiones distales de la vía aérea. Y si agregamos un tubo endotraqueal o una interfase nasobucal o nasal para entregar ventilación invasiva, eso se hace aún más dificultoso. Hay que recordar este esquema de la vía aérea de Rao, una figura clásica en la aerosolterapia, que la nariz y la boca van a filtrar las partículas sobre 10-15 micras. Por eso comentábamos que cuando el paciente sea ya capaz de respirar por boca, sobre los 4 o 5 años deberíamos administrar la aerosolterapia por boca, tanto con piezas bucales para nebulizador como con aerocámaras bucales para los presurizados. Así nos saltamos la nariz y el paciente lo obligamos a respirar por boca. Los receptores del músculo liso están presentes hasta la generación 14. Es ahí donde nos interesa llegar con nuestras partículas de salbutamol en el manejo de la crisis asmática. Por lo tanto, las partículas nos interesaría que tuvieran menos de 5 o 10 micras, si no, estas se van a depositar en las regiones más proximales. Y para llegar a las regiones distales de la vía aérea, que es donde se expresan los receptores de los corticoides, voy a tener que llegar con partículas pequeñas, idealmente entre 1 y 3 micras. En esta figura se observa que los receptores de corticoides están presentes sobre todo en la zona distal de la vía aérea. Si bien se expresan en todo el árbol traqueobronquial, su concentración es máxima en el terreno alveolar. Esto nos lleva entonces a pensar que cuando administramos un corticoide de mantención a un paciente asmático, debemos ser cuidadosos, muy precisos. La obstrucción a la vía aérea que uno puede observar en un paciente asmático, un paciente con EPOC adulto o un lactante con bronquiolitis, no siempre se debe a contracción del músculo liso y asma. Esto puede ser incluso más frecuente en niños pequeños, donde el lactante, por ejemplo, nosotros sabemos que reacciona ante las infecciones con un aumento importante de las secreciones. Entonces la obstrucción de vía aérea puede ser intraluminal de la pared de la vía aérea o de fuera del bronquio. Y aquí las secreciones juegan un papel fundamental. El cuerpo extraño, por supuesto, puede causar obstrucción de la vía aérea. La contracción del músculo liso, que se observa en el asma, es en la letra A observamos este bronquio que tiene gran cantidad de secreciones en su interior. Aquí lo que tenemos que hacer es favorecer la hidratación del paciente, estimular la tos y la respiratoria. El salbutamol no va a tener mayor beneficio sobre esta situación, igual que en la letra B, donde hay edema en la pared de la vía aérea e inflamación, donde el salbutamol no va a actuar. El modelo C, que corresponde a la destrucción del soporte elástico de la vía aérea, que se observa en el enfisema tabáquico, tampoco se va a ver afectado por la administración de beta-2. Solamente en esta situación del asma con broncoespasmo es donde el salbutamol va a entregar beneficio.
En esta diapositiva vamos a comparar la nebulización JET a la izquierda con el presurizado de salbutamol de 100 microgramos. Cuando nosotros nos enfrentamos a un manejo de terapia en una hora con broncodilatadores para una crisis obstructiva de un paciente, para administrar el nebulizador, la nebulización necesitamos 6 a 8 minutos versus 30 segundos que nos demoraremos en administrar un par de inhalaciones de salbutamol. El costo es mayor cuando uno nebuliza versus cuando uno pufea, evidentemente. Se estima en forma aproximada que el costo de la nebulización, si uno toma en cuenta el tiempo de la enfermera, el nebulizador, el medicamento, la jeringa, el suero, es aproximadamente el mismo valor que tiene un salbutamol de buena marca en el sistema público de salud. O sea, una nebulización, un salbutamol. Cuando nebulizamos, en urgencia sobre todo, le ofrecemos algo al paciente que no tiene en su casa. Y si persistimos en eso cada vez que el paciente viene, estamos estimulando que la madre vuelva porque le estamos dando algo que ella no tiene. En la medida que trabajemos esa crisis obstructiva en urgencia con inhalador y cámara, le enseñemos a la madre, quizás ella entonces va a poder administrar la terapia en casa la próxima vez antes de venir. La tolerancia es mala en las nebulizaciones, sobre todo en los pacientes más pequeños enfermos. Es mucho más gentil y mejor tolerado por el paciente administrar un presurizado con aerocámara. La eficacia es igual de buena o mejor incluso con aerocámara y presurizado versus nebulizador. Vamos a comparar la dosis administrada con 0,5 ml de salbutamol por 3 veces en una hora o 1 ml de salbutamol por 3 veces, y eso va de 7,5 a 15 miligramos de salbutamol versus 1 miligramo que representan 10 puff o 2 miligramos que representan 20 puff. Los efectos adversos pueden ocurrir, por supuesto, y son más frecuentes cuando uno nebuliza, porque la dosis administrada es mayor y pueden haber efectos sobre la relación BQ deleterios para el paciente. Aquí muchas veces se nebuliza con oxígeno sin que el paciente lo necesite o aire. Necesitamos red de aire o de oxígeno o un nebulizador para poder efectuar esta labor. Se necesitan equipos. Acá solo el presurizado y la aerocámara. La infección es posible, por supuesto, cuando uno nebuliza a un paciente. La mejor forma de regalarle una neumonía a un paciente es nebulizarlo con una solución contaminada. Acá es muy poco probable y quizás vamos a pensar qué ocurre cuando el paciente asmático, por ejemplo, de 10 años, llega a urgencia con una crisis de asma, taquicárdico, saturando 92-93, con sibilancias audibles a distancia y signos de retracción y dificultad respiratoria. Efectuamos varias nebulizaciones en una hora. Cuando el paciente llega, en este gráfico observamos la ventilación con los puntitos blancos y la perfusión en la línea roja que tiene el paciente cuando llega a urgencia. La relación BQ en general del pulmón se aproxima a 1, o sea, las áreas que están ventiladas son las áreas que están perfundidas, y la perfusión por vasoconstricción hipóxica es mínima hacia regiones que no están ventiladas, de modo que la relación en general BQ del pulmón se aproxima a 1. Después de las nebulizaciones va a ocurrir broncodilatación en áreas que estén mal perfundidas, porque la obstrucción bronquial no es homogénea en el pulmón. Y después de una hora de administrar la terapia, probablemente vamos a observar que el paciente se ve mejor, tiene menos dificultad respiratoria, está menos polipneico, le entra mejor el aire, desaparecieron las sibilancias audibles y los signos de retracción intercostal. Pero la saturación ahora puede ser 88-90%. ¿Y por qué ocurre eso? Porque aumenta la perfusión hacia áreas que están mal ventiladas y ahora la relación BQ del pulmón no es 1. Hay exceso de ventilación hacia áreas que no están perfundidas. Por lo tanto, el contenido de oxígeno en la vena pulmonar es más cuando el paciente llegó a urgencia que después de las nebulizaciones. Es como una paradoja que el paciente esté mejor y sature menos. Eso ocurre porque los signos de dificultad respiratoria se relacionan con la obstrucción al flujo que se producía en los bronquios de tamaño medio por la broncoconstricción del músculo liso.
Al broncodilatar, el paciente tiene menos dificultad respiratoria, pero aún le falta para volver a compensar los mecanismos de perfusión que tenía antes de la crisis. Probablemente ese paciente haya que administrarle oxígeno, observarlo un tiempo, seguir administrando beta dosis. El éxito en la terapia inhalatoria para entregar medicamentos al pulmón depende de varios factores, del medicamento, del generador de aerosol y sobre todo que optimicemos la técnica de entrega, ya que la masa de aerosol inhalado en las propiedades del aerosol que se genera y según la geometría de la vía aérea del paciente nos va a decir cuánto se depositó y dónde. ¿Cuáles son los generadores de aerosol? Los más importantes están señalados en estos tres grupos. Los nebulizadores de pequeño volumen, donde tenemos los JET, los más conocidos por nosotros, los por vibración, donde se destacan los más modernos de Maya, por cierto, y algunos autores agregan el Respimat aquí porque su mecanismo es de colisión de chorros y se parece más a un nebulizador que a un presurizado. Por cierto, el Respimat no es presurizado. Acá ya todos los inhaladores están propulsados por hidrofluoroalcanos, ya no hay inhaladores con clorofluorocarbonos que dañaban la capa de ozono. Y los inhaladores de polvo seco. Acordémonos cómo se genera entonces el aerosol en los nebulizadores. En este modelo de nebulizador JET, el gas que pasa por aquí, que puede ser aire u oxígeno, va a producir por un efecto Venturi una región de presión negativa aquí, por lo tanto el capilar va a atraer líquido desde el vasito hasta acá y aquí se produce el fenómeno de explosión por aire, donde el líquido se enfrenta a este chorro de gas chocando con este bafle o deflector y ahí se producen las gotitas más pequeñas hacia el paciente, las gotitas más gruesas vuelven a caer a la solución directamente o desde la pared del dispositivo. En estos tiempos COVID no nos olvidemos que cuando el paciente exhala a través de la cola del corrugado acá sale medicamento y pueden haber virus del paciente también. Los nebulizadores ultrasónicos no los utilizamos en el hospital, pero generan su aerosol a través de la vibración de miles de veces por minuto de un cristal piezoeléctrico que por las ondas acústicas van a generar entonces las gotitas en la superficie del líquido. Detengámonos por un momento a pensar cómo genera su débito, cómo entrega su medicamento el nebulizador. Aquí está el débito del nebulizador en azul, cuánto está entregando, y su relación con la inspiración y la expiración del paciente. En este modelo, que por cierto no tiene mascarilla para el paciente, sino que una boquilla, un nebulizador JET, ¿cierto? Y acá tenemos el corrugado, ahí es donde deberíamos poner un filtro actualmente en tiempos de COVID si que fuese necesario nebulizar a un paciente. Entonces el nebulizador no tiene cómo variar su débito, esta fracción inspirada de medicamento, pero esta que se produce cuando el paciente exhala es medicamento perdido y probablemente depositado en el dispositivo o exhalado hacia el medio ambiente. Si nosotros ponemos una bolsa colectora, podemos aumentar la dosis inspirada, pero cuando el paciente exhala, el medicamento va a seguir perdiéndose igual. Esta bolsita colectora aumenta el medicamento disponible en la inspiración del paciente, porque el paciente inhala desde la bolsa y desde el nebulizador. En el ejemplo C, donde tenemos un nebulizador valvulado, pero que no es capaz de detener su débito en la exhalación, la situación es similar a B. Solamente con el modelo de nebulizador D, que nebulizara efectivamente el medicamento solo en la inhalación y no en la exhalación, nosotros podríamos tener el mejor depósito pulmonar por menos pérdida de medicamento. Haciendo eso sí, la nebulización quizás un poquito más larga en el tiempo, pero mucho más efectiva. Claramente nosotros trabajamos en la situación tipo A, con los nebulizadores JET. Los nebulizadores de Maya representan un gran avance en la aerosol terapia en las últimas 2 décadas. Tienen un cerebro electrónico y el productor del aerosol mismo, que aquí se observa con boquilla en este modelo eFlow, y acá está la malla.
Sea cual fuera el modelo, el principio es el mismo. Hay una malla, una membrana que tiene microporos por donde circula el líquido y al pasar se produce este aerosol que tiene características bien especiales. Eh, no, la fracción de partículas respirables de entre 1 y 5 micras es alta en esa nube. El nebulizador es silencioso, es muy efectivo. Se puede demorar 2-3 minutos en entregar el medicamento al paciente. Son bastante cómodos y muy atractivos y se dividen en nebulizadores de malla activos o pasivos según si lo que vibre es la malla misma, que corresponde a los modelos que se ven aquí, o si la malla está fija, estática, y lo que vibra es la columna de líquido a través de mecanismos ultrasónicos. Este modelo que se observa aquí, Aeronet Pro, está disponible en nuestro servicio y puede ser utilizado con los equipos que generan alto flujo. Respimat es un dispositivo muy interesante. Recordemos quién entrega la energía cuando uno está produciendo un aerosol. Cuando el paciente inhala un polvo seco, la energía la pone el paciente, ¿cierto? Al generar su flujo inspiratorio. En una nebulización, ya sea la electricidad o baterías que mueven a nuestro nebulizador, o las 50 psi de presión que hay en la red de oxígeno o en el balón cuando nebulizamos. Este dispositivo es el único que utiliza energía mecánica para producir un aerosol. ¿Y cómo lo hace? Cuando nosotros preparamos la dosis, dando vuelta la pieza de acá abajo, lo que hacemos es tensar este resorte y cuando lo disparamos con este botón liberador de dosis, fluye una cierta cantidad de líquido en este vástago y acá en la punta del dispositivo existe esto similar como a varillas de un radiador donde el líquido fluye a alta velocidad y al final se van a enfrentar en el generador del aerosol acá en la punta, chocando, colisionando los chorros y ahí se genera el aerosol. Es un dispositivo interesante, como dijimos, o inhalador de nube suave que se llama. Produce entrega su dosis entre 1 a 1,5 segundos en forma lenta. No es presurizado, no se necesita agitar y ha de respirarse siempre a flujo lento, igual que los presurizados con cámara. El único aerosol que se inhala a flujo rápido acelerado son los polvos secos. Puede tener, en ciertas situaciones clínicas y con buena técnica, más de un 50% de depósito pulmonar. Puede ser administrado en pacientes menores de 5 años con una buena aerocámara. Y el medicamento más conocido que se administra es el tiotropio, que está aceptado sobre un año en Chile en pacientes que tengan asma grave como medicamento de tercera línea. Los presurizados, cuando uno aprieta el canister de aluminio sobre su envase plástico, lo que hacemos es comunicar con el exterior la dosis que está contenida en el vasito dosificador. Y es así entonces donde este medicamento sufre una verdadera ebullición. Recordemos que la presión dentro del dispositivo son 3 a 5 atmósferas y al encontrarse entonces a la presión ambiental, este líquido ebulle y sale por el orificio del spray. Cuando los inhaladores presurizados pasaron de utilizar clorofluorocarbonos a hidrofluoroalcanos, este agujero se achicó, el inhalador sale de forma ya no fría y en algunos medicamentos, incluso por ejemplo en beclometasona, se ha observado una disminución de su tamaño de 3 a 1 micra, lo cual favorece el depósito pulmonar en vía aérea periférica, pero ese fenómeno no ocurre con salbutamol. Aquí vemos un corte entonces del medicamento donde está la fase gaseosa y la fase acuosa y los mecanismos internos destinados a producir la nube o pluma cuando nosotros presionamos el canister de aluminio sobre su envase plástico. Las ventajas de los presurizados ustedes las conocen, es portátil y compacto, se necesita poco tiempo para administrar la dosis, es más barato que nebulizar, emite dosis que son siempre reproducibles, su contenido es estéril y se puede utilizar en todo ambiente, ya sea en el hospital, en la urgencia o en sala, en el hogar, incluso en ventilación mecánica. Siempre deberá utilizarse aerocámara, porque si no va a ocurrir un alto depósito orofaringeo y poco depósito pulmonar.
La concentración es fija y hay un rango limitado de medicamentos de los cuales se puede disponer. Quizás el más común, ¿cierto?, sean los broncodilatadores y los corticoides y los inhaladores que tienen mezcla de este grupo de medicamentos. Los polvos secos son dispositivos muy interesantes de considerar, pero hay que saber indicarlos por la edad del paciente. Pacientes que no colaboren con una maniobra adecuada bajo los 4 o 5 años probablemente no van a ser capaces de utilizar estos dispositivos. Quizás si estos que estoy señalando acá abajo sean los más conocidos en nuestro medio, Turbo-Haller y Discus. Una forma de clasificarlos, por ejemplo, es esta que está acá, donde hay de dosis única, que usan cápsulas, los que tienen multidosis, por ejemplo, 4 dosis en este inhalador de Disc-Haller de Relenza, antiviral, o de dosis múltiple que estén contenidos ya sea todo el medicamento junto en un sector interno del aerosol o en un blister de aluminio como en lo que ocurre en este dispositivo. Siempre va a ser importante considerar la facilidad de administración de dosis, cómo se carga la dosis y también cuántas dosis quedan para que el paciente sepa realmente si el medicamento todavía puede administrarse con ese inhalador o ya se acabó. Este dispositivo Ellipta, por dar un ejemplo, se carga abriendo la tapa y tiene números grandes que son fácilmente visibles para el paciente. El dispositivo de arriba se carga al sacar, desenroscar la tapa desde el inhalador. Sea cual fuere la marca o modelo o el año, los principios físicos en los cuales se basa la entrega de aerosol en un inhalador de polvo seco son los mismos para todos. Los inhaladores de polvo seco más iniciales utilizaban una hélice o una rejilla para poder desagregar el polvo seco para que éste pueda ser entregado a la vía aérea del paciente. Aquellos medicamentos que usan carrier, por ejemplo lactosa, tiene que separarse el medicamento del carrier para poder llegar a la vía aérea. Y es así como mecanismos de vibración e impactación se consideran importantes en las cápsulas perforadas, los cambios direccionales que tienen los flujos o las turbulencias que pueden ocurrir en estos canales en espiral que tiene, por ejemplo, la boquilla de un Turbo-Haller. Todos estos mecanismos se consideran importantes para poder producir un aerosol hacia el paciente. Las ventajas de los polvos secos y sus desventajas. Bueno, es pequeño y portátil. Se necesita poco tiempo para preparar y recibir la dosis y tiene contador. Son muy eficientes en su depósito pulmonar cuando se utilizan con la técnica adecuada. Pero depende 100% de la maniobra de flujo inspiratorio del paciente. Por lo tanto, hay que tener claridad en qué paciente inspirar, en qué paciente indicar y la técnica de realización. El depósito orofaringio puede ser alto, por lo tanto se recomienda enjuagar la boca para evitar que puedan llegar los hongos, la candidiasis. Son vulnerables a la humedad, por lo tanto siempre deben ser guardados en su bien tapados y guardados en su cajita, no en ambiente húmedo. Y también existe, igual que en los presurizados, un rango bastante limitado de medicamentos. Al paciente entonces lo vamos a seleccionar por edad, sobre los 4 o 5 años. Este silbato plástico que veremos en el taller es interesante porque al inhalar con fuerza silba sobre los 60 litros por minuto y eso nos permite entregar cualquier marca de polvo seco a este paciente. Esto, que es como un peak flow meter pero inspiratorio, se llama InCheck Dial, permite medir directamente el flujo inspiratorio que el paciente realiza y poder adecuar entonces, revisar si lo que nosotros queremos dejarle al paciente está de acuerdo al flujo que él genera. Y otra opción es echar una miradita a la menospreciada rama inspiratoria de la espirometría, ¿cierto? Nosotros generalmente nos fijamos en esta, que es la curva flujo-volumen, donde se observa el PEF y el FEF 2575, pero por acá también nosotros tenemos una medición del flujo inspiratorio, pero no del tiempo que el paciente genera eso. Se estima que con un segundo de flujo adecuado sería suficiente para entregar en el niño la dosis correcta hacia el paciente. Cuando el paciente inhala un polvo seco, ¿qué nos dice la Sociedad Europea de Respiratorio y la Sociedad Internacional de Medicina en Aerosoles? Que lo más importante para que tengamos éxito son estas consideraciones. 1. Inhalar lo más deprisa que se pueda desde el principio de la inhalación. Y ojalá
Mantener la apnea el mayor tiempo posible, ojalá no menos de 6 a 8 segundos. Esas son las claves. Inhalar con mucha fuerza desde el principio y la apnea posterior, favoreciendo el mecanismo de sedimentación. Pasando a otra área de la aerosol terapia, nos vamos a recordar del alto flujo, del cual disponemos, por cierto, en nuestro servicio. Permite aumentar la fracción inspirada de oxígeno con una correcta humidificación a la vía aérea, teniendo también un efecto de lavado del espacio muerto nasofaringeo, disminuyendo finalmente el trabajo respiratorio. En este caso se observan dos sistemas para administrar alto flujo. La bigotera que está llegando al paciente es la misma desde el termohumidificador. Lo que varía es cómo se genera este alto flujo. En el modelo de la izquierda esto se está generando a través de un blender donde nosotros tenemos que tener dos flujómetros, uno con aire y otro con oxígeno para poder generar la mezcla. En el modelo de la derecha, que es el Ervo 2, el oxígeno se administra desde el muro, la FiO2 se lee desde el mismo equipo y aquí la base termohumidificada lleva entonces este gas de alto flujo hacia el paciente con bigoteras que están especialmente diseñadas para administrar esta terapia. Es muy importante que la bigotera sea adecuada al paciente y esté bien instalada para minimizar. Si nosotros utilizamos un nebulizador de malla para entregar medicamento en esta terapia de alto flujo, las posiciones teóricas donde se puede poner este dispositivo son tres: a la entrada de la cámara termohumidificadora, a la salida de esta o cerca del paciente. No se recomienda nebulizar o pufear encima de la cánula nasal de alto flujo si el paciente está obstruido. Una opción sería retirar el alto flujo para administrar el broncodilatador con aerocámara, pero en ese momento el paciente se va a deteriorar si lo dejamos sin su terapia. No se recomienda esto, se recomienda entonces considerar administrar la terapia a través de un nebulizador de malla en el brazo seco del nebulizador. En esta linda foto del invierno del 2019 observamos la primera vez que tuvimos la posibilidad de administrar esta terapia en nuestro servicio. ¿Qué se observa aquí? La base termohumidificadora del equipo Ervo 2 ha de tener el puerto disponible para entrar aquí en el brazo seco con nuestro nebulizador de malla, que lo reconocemos porque se orienta hacia arriba y en 45 grados. Y entonces aquí estamos entrando con el aerosol dentro del termohumidificador y el cual a la salida de este va a llevar entonces con este corrugado calefaccionado, por cierto, la terapia hacia el paciente que está por acá. Aquí entonces vemos el equipo en su pedestal. Aquí está el cerebro electrónico del Aerogen Pro y el nebulizador de malla dispuesto en el brazo seco o brazo de entrada de la cámara termohumidificadora. Esa sería la forma correcta de administrar un aerosol a un paciente en alto flujo y lo vamos a revisar en los pasos prácticos respectivos. Bueno, quiero recomendar, hay muchas publicaciones sobre COVID y aerosoles, pero recordar que ciertas situaciones que probablemente nosotros no viviremos mucho en pediatría, como puede ser intubar o ventilar con bolsa de máscara en sala, hay otras que sí. Por ejemplo, la kinesiterapia y la aspiración de secreciones expone al personal a la infección por coronavirus. Las nebulizaciones. Yo creo que no debiéramos pensar en nebulizar a un paciente que no esté grave, ya que eso va a generar aerosoles. Nos gustaría utilizar aerocámara y presurizado. Y por cierto, la terapia con cánula nasal de alto flujo también va a generar aerosoles, por lo tanto va a ser importante que los prong nasales estén bien colocados y se puede colocar entonces una mascarilla quirúrgica sobre la cánula nasal de alto flujo para disminuir la generación de aerosoles hacia el ambiente. Bueno, eso es lo que yo quería compartir con ustedes. Gracias por la paciencia de escucharme y nos vemos en el paso práctico respectivo.